Y ahora vamos a seguir analizando, poniendo en contexto lo que está ocurriendo en España, y desde la capital colombiana, Bogotá, vía Skype, nos acompaña el politólogo y profesor de la Universidad EAN, Jerónimo Ríos Sierra. Muchas gracias, profesor. Lo saluda Patricia Ramos. Y después de haber visto en perspectiva y en contexto desde dónde venimos, tomando el dato más importante, inmediato, que fue el referéndum, estas idas y venidas, estas posibilidades de diálogo que no avanzaron hasta el momento, ¿cuál es, en este escenario, cómo resolverlo sin ir a la violencia, siempre por los caminos del diálogo? Una federación, escucho su opinión. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Patricia, muy amable por la invitación, como siempre, a este medio. Verdaderamente, pues la solución a un problema como este, usted lo ha dicho muy bien, pasa por el diálogo. Y el diálogo es algo que ha estado ausente, no solamente ahora, sino en los últimos 7 años. De tal manera que llegamos a un punto de efervescencia que ha sido un punto de acumulación como consecuencia de un diálogo de sordos, tanto entre el gobierno de Cataluña como el gobierno central. ¿Una federación puede ser una solución? Pudiera ser una solución indiscutiblemente, si eso supone un cambio en la estructura de poder territorial, ¿no? Porque España, pues como usted sabe, es un territorio donde los nacionalismos, más llamados periféricos, pues siempre han reivindicado una posición asimétrica en cuanto a competencias y capacidades con respecto a otras comunidades. La cuestión está en que, si es verdad que hay un consenso en que es necesario ese diálogo, lo que también sucede es que no hay una hoja de ruta clara hacia dónde mirar. Y esto es porque hay un enquistamiento y una falta de perspectivas en 3 niveles. En primer lugar, como decía anteriormente la profesora, parte del Parlamento catalán, casi la mitad, está a favor de la independencia y casi la mitad no. Pero también en el gobierno y también en el legislativo no hay una claridad hacia dónde ir, ¿no? Porque una reforma territorial del Estado en pos de una federación, como usted plantea, pues posiblemente el Partido Socialista Español, o el Español, sí quiere ir por ahí, Podemos quiere ir por ahí, pero muy seguramente el Partido Popular, que es el partido de gobierno, y mucho menos Ciudadanos, yo creo que no contemplan esa opción. De tal manera que dentro de las propias estructuras centrales de gobierno no está claro si la solución es ir hacia un federalismo mayor o si aplicar directamente lo que impera la Constitución. Pero ahora, ha pasado este lapso, no ha habido diálogo, parecía en un momento dado que ayer Carles Puigdemont podría llamar a elecciones. Entonces aquí la pregunta es, ¿falta voluntad política? ¿Faltaron tablas políticas? ¿Qué faltó para que nos encontremos en esta situación de crisis, pareciera en un callejón sin salida, entre los independentistas, entre quienes lo quieren, entre el artículo 155? ¿Qué pasó en el camino, Jerónimo? Pues lo que pasó es que ninguna de las dos partes tenía un plan B. Es decir, el gobierno en los últimos años, incluso antes cuando presidía el Partido Socialista, siempre utilizó Cataluña como un arma arrojadiza para ganar en términos electorales, y Cataluña utilizó igualmente el discurso secesionista para tapar y ocultar muchas de las miserias de la gestión de la crisis y de la corrupción, ¿no? Porque no hay que olvidar que Cataluña, y especialmente el partido de gobierno, pues es el que acumula mayor número de imputados por casos de corrupción. Esto sirvió a ambas partes, pero el coste a pagar ha sido muy alto. Yo considero que la solución pasaría por buscar a un problema político una solución política. Es decir, a veces la democracia necesita de elementos que van más allá de la legalidad, ¿no? Y efectivamente la legitimidad es un elemento y unos límites que a veces no son coincidentes con el ordenamiento constitucional. Yo particularmente considero que hubiese sido favorable realizar un referéndum, es decir, una consulta política vinculante, negociada por ambas partes, donde ambas partes hubiesen podido comunicar en igualdad de condiciones, donde el resultado hubiese favorecido o no la puesta en marcha de este tipo de circunstancias. Pero la unilateralidad, tanto de un lado como de otro, es totalmente absoluta. Pues muchísimas gracias a Jerónimo Ríos Sierra, politólogo y profesor de la Universidad EAN, que nos acompañaba vía Skype desde Bogotá. Un placer como siempre y hasta una próxima oportunidad, que seguramente habrá muchas, porque esto verdaderamente continúa. Vamos a ver cómo se resuelve, si hay posibilidad de una vía de diálogo y no la fuerza como lo ha pedido ya la Unión Europea. Gracias, hasta una próxima oportunidad, y vamos a compartir con ustedes algunas de sus respuestas en las redes, hasta luego, en las redes sociales, a través de facebook.com/Realidades en Contexto, o en mi Twitter, @RamosCNN. Sígame también.